pastor. Bienvenido nuevamente. Amén, muchas gracias, Claudia. Bueno, es un privilegio que podamos tener una comunicación directa, no ya un sermón grabado. Esperamos, en lo posible, seguir los domingos así, ir normalizando nuestra vida como iglesia. Esta Semana Santa, sin duda alguna, ha sido muy importante, puesto que en un momento de pandemia bastante complicado, es muy posible que eso también ha tocado el corazón de muchas personas que no conocen a Cristo para acercarse de alguna manera a alguna iglesia y tener un tiempo de comunión con Él y agradecer que en medio de las dificultades, Él sigue siendo bueno y sigue estando al lado de nosotros. Estamos muy agradecidos también al Señor como iglesia por la acción de Dios en la vida de Lucero. Una circunstancia difícil, sobre todo por el tipo de cirugía. Sin embargo, ella ya está en su casa, está acompañada de familiares de su hijo y agradece a Dios esa acción soberana de Él en su vida. Y a mí me sorprende ver la fidelidad de Dios luego de experimentar en las vigilias que la presencia de Él está allí y que Él está dispuesto a tender sus manos. Y yo me sorprendo de ver acciones de sanidad que realmente son grandes testimonios y nos permiten confiar que aún en medio de esta situación difícil que estamos pasando, Dios está a nuestro lado. Dios está con nosotros y se cumple lo que Él ha dicho. Nunca te dejaré y nunca te desampararé. En esta mañana, puesto que hemos hablado sobre todos los acontecimientos que tienen que ver con Semana Santa durante la semana, quisiera especialmente hablar sobre algo que el Señor nos ha dejado, no como tarea, sino como un privilegio. Ni siquiera es realmente una orden. Alguien dijo que el Señor Jesucristo dio por establecido, dio por sentado que nosotros, así como los discípulos, habíamos entendido que la necesidad básica de nosotros como cristianos es la oración. La oración es la llave maestra en la vida cristiana, no solo para la comunicación con Dios, sino también para experimentar la fe y la confianza en Él. Si consideramos que Dios es nuestro Padre y que Jesús es nuestro hermano mayor, delegado del Padre para con nosotros, lo más normal es que un hijo disfrute de hablar con su padre. Y si hay un hermano mayor que también colabora con el padre en la dirección de la familia, qué privilegio tener un hermano mayor con el cual podemos comunicarnos. De ahí entonces que la oración es una consecuencia de entender que Dios es nuestro Padre y que Él ha delegado a Jesús para que esté en esa condición también junto con nosotros. En Mateo 6:6 dice lo siguiente: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. ¿Qué significa que está en secreto? Que en ese momento, cuando nosotros oramos a Dios, Él como un padre deja cualquier otra cosa que está haciendo y se dedica exclusivamente a escuchar lo que ese hijo tiene que decirle. Y no hay nadie más escuchando, solo el Padre. Por eso entonces como hijos podemos tener una comunicación plena, abierta, abrir nuestro corazón,
abrir nuestras necesidades a Él y también nuestras acciones de gracias. Es un privilegio. Y el Señor da por sentado de que esa es nuestra actitud constante, la que debe acompañarnos, la comunicación con Él. Y sigue diciendo el texto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Nuestro Señor Jesucristo creía, sin lugar a dudas, que sus discípulos cultivarían el hábito de la oración. Por eso les dio instrucciones acerca de los errores que debían evitarse y los procedimientos a seguir en la práctica de la oración. Esto nos permite darnos cuenta que quizás lo más importante para Dios es la oración, puesto que de alguna manera nos damos a conocer con Dios cuando oramos. Cuando estamos tristes y lloramos en el silencio y en el secreto, Dios, como ese Padre amable, nos conoce. Cuán débiles podemos estar en ese momento, cuánta necesidad tenemos de Él, y Él moverá todas las cosas para dar respuesta, para que esas lágrimas se sequen y se transformen en una sonrisa y en una palabra de agradecimiento. Esos errores que debían evitarse y los procedimientos a seguir en la práctica de la oración. Número 1. Jesús les previno a sus discípulos contra el error de orar como los hipócritas, quienes consideraban la oración como un discurso que se hacía para impresionar a Dios y al público. La oración no es un discurso preparado. Quizás en algunas ocasiones especiales puede hacerse así, pero tiene que venir de un corazón que conoce a Dios, un corazón que ha experimentado el arrepentimiento y que se dirige a Dios, sabiendo que es su Padre y que tiene que hacerlo con honestidad y con sinceridad. En el primer siglo, cuando el Señor Jesús da este consejo, es porque los judíos, cuando oraban, usaban más que nada las letanías. ¿Qué es una letanía? Una letanía es hablar, 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 hablar y hablar. Más para ser escuchados por los oyentes que para ser escuchados por Dios. Más que ser escuchados por Dios. Y ese consejo lo da el Señor. Cuidado, no hagas eso. No ores como aquellas personas que simplemente lo hacen para ser oídos, que consideran un discurso que a lo mejor podría impresionar a Dios y al público. Posiblemente impresionar al público, pero no va a impresionar a Dios. En segundo lugar, estamos en Mateo 6, 5 al 8. En segundo lugar, también les previno contra el orar como los paganos. Los paganos también oran. Pero Jesús dice aquí, usan muchas frases huecas en un esfuerzo para impresionar a sus dioses sordos e impotentes y tratar de que escuchasen sus frases piadosas. Declaró Jesús que esto era innecesario, dada la naturaleza y el carácter del Dios que adoraban. Cuando el profeta Elías enfrenta el gran desafío contra los sacerdotes de Baal, la oración de Elías fue sencilla, silenciosa, dirigida a Dios, pidiendo que Dios actuara y respaldara para que el pueblo creyera. Y la oración de él fue
escuchada, no cabe duda. Pero ¿cómo fue la oración de los sacerdotes de Baal? El texto lo dice. Gritaban, lloraban, sacaban sus cuchillos y se hacían cortes en los brazos, buscando impresionar de alguna manera y llamar la atención de su Dios. ¿Y qué les gritaba Elías? Griten más fuerte, griten más fuerte. Posiblemente su Dios está durmiendo y no les escucha. Y cuando el fuego se prende por la acción de Dios, el pueblo reconoce que con quien Dios está es con Elías. La respuesta de Dios fue a Elías y gran parte de esa congregación que había allí, quizás muchos paganos, sintieron el toque en su corazón de la acción de Dios. Posiblemente algunos dejaron el paganismo, o quizás otros continuaron. Pero Elías fue un testimonio de una respuesta honesta, sencilla, clara, con el corazón directamente a Dios. Por eso que el Señor dio todos estos consejos a sus discípulos acerca de la oración. La palabra de nuestro texto, de Mateo 6, 5 al 8, sin duda alguna, contiene una cierta suposición de gran importancia acerca de la oración. No es un mandamiento. Es una solicitud de un padre a un hijo. Orar sin cesar. No dijo, tienen que orar sin cesar y mucho cuidado con dejar de hacerlo. No, no encontramos ese sentido. Es simplemente como el consejo de un padre. Oren sin cesar. Es lo que deben hacer. No dejen de hacerlo. Ahora, si no es un mandamiento, entonces es nuestra responsabilidad una disciplina sobre la oración. El reconocer que necesitamos estar en contacto con nuestro Padre. Ahora, justamente en Mateo 9:14, Jesús da por sentado esto, porque dice, mas tú cuando ores, Es como cuando uno al hijo le dijo, mira, mas tú cuando vayas a comprar esto, aprovecha de traer esto otro. Es decir, se da por sentado la capacidad de poder hacer ese encargo. Por eso aquí son las mismas palabras. Tú oras. Yo sé que tú oras. Has entendido que la oración es un deber en tu vida y la manera en que puedes estar en contacto conmigo. Entonces, mira, mas tú, cuando ores, ¿qué te parece si haces esto, esto y esto? Cierra la puerta. Busca estar en privado, en secreto, y dirígete a mí y escucha también lo que yo tengo para decirte. De ahí entonces que en este Mateo 6, 9 al 14, este pasaje contiene frases, algunas de las palabras más preciosas que haya pronunciado el maestro infalible respecto a la oración. Y esperamos que estas permanezcan en nuestros corazones y nos animen a cultivar el hábito de la oración. ¿Cómo se obtiene un hábito en nuestra vida? Primero, se comienza por una disciplina. Y cuando esa disciplina se transforma en una operación constante en nuestra vida. Bueno, voy a caminar todos los días por 20 minutos. Al principio hay algunos días que se nos va a olvidar hacerlo. O nos vamos a encontrar cansados. Pero cuando pasa el tiempo
y ya se vuelve una necesidad el caminar 20 minutos cada día, nos sentimos mal si no hemos caminado, porque nuestro cuerpo nos dice, mira, faltó caminar. Es lo que me pasa a mí. Pero cuando la conducta es constante, esa disciplina se transforma en un hábito. El hábito es la consecuencia de haber desarrollado una disciplina. Y el hábito es algo que surge como una necesidad sin que nadie nos diga que tenemos que hacerlo. Estamos habituados a eso. Estamos habituados. Por eso que la disciplina de la oración es el primer paso para tener ese hábito. Ahora, hagámonos esta pregunta. ¿Por qué supuso Jesús que habíamos de orar? ¿Por qué supuso Jesús que habíamos de orar? Jesús mismo se dedicó a la oración, porque como hijo de Dios, él tenía necesidad de la comunión con él. Algunos podían decir, bueno, pero si él era Dios también, ¿qué tanta necesidad tenía de hablar con Dios? Él tenía poder en sí mismo. Vemos que en el ministerio de Jesús él hizo muchas cosas, muchos milagros. Pero lo más interesante lo encontramos cuando multiplicó el pan y los peces. Y cuando Jesús ora y da gracias por la respuesta de Dios que iba a haber en la multiplicación del pan y de los peces, la multitud lo ve a él orando y dando gracias a Dios. Sin embargo, la Biblia agrega esto, que al terminar su oración, Jesús le dice, Padre, yo sé que tú siempre me escuchas. Como diciendo, yo sé que no tendría necesidad de hacer esto, porque yo sé que tú siempre me escuchas. Estamos en una comunicación constante y nada interrumpe la comunicación entre tú y yo. Pero lo he dicho para testimonio de los que están aquí. Lo he dicho para testimonio de los que están aquí. Ese fue el testimonio de él para indicar la necesidad de la oración. En tiempos difíciles como ese, una multitud con hambre, sin descansar, y que había que alimentarla, no la podía mandar a su casa tal como estaban. Y la respuesta que el pueblo ve a la oración. Era como si Jesús les dijera, en ocasiones como estas, cuando ustedes tengan necesidades, hagan lo que yo he hecho. Oren al Padre mío y al Padre de ustedes, que también ustedes están creyendo en Él. Por eso entonces, como hijo de Dios, Él tenía hambre de la comunión y la fuerza que provenía del diálogo con el Padre Celestial. Ese tiempito tan difícil cuando Satanás lo tienta después de su cuarentena de oración y ayuno, antes de comenzar su ministerio. Fíjense que las preguntas y las opciones que Satanás le ofrece a Jesús eran todas razonables. No había ninguna irrazonable. ¿Qué mejor que lograr simpatía alimentando a todo un pueblo, transformando las piedras en pan? Era lógico lo que Satanás le dijo. Si tú colaboras conmigo y trabajamos juntos, te vas a evitar muchos problemas y mucho trabajo porque yo voy a hacer que la gente te siga. Yo voy a hacer que la gente te siga. Ahora necesitas a alguien que te respalde. ¿Qué mejor que yo? Trabajemos juntos. Reconoce que yo voy a ser tu jefe.
Ahora, si usted lo mira humanamente, no eran propuestas irrazonables. Evitarse una tarea de 3 años y un poco más. Evitarse el ir a la cruz y poder lograr lo que él quería con el pueblo de Israel y más tarde con otros. Pero, ¿qué había reforzado a Jesús? No era la lógica ni la razón. Esa comunión de esos 40 días en oración y ayuno con el Señor le dejó a él claro en su mente cuál era su destino, qué era lo que tenía que hacer. Y él se convenció que a partir de ese momento nada le iba a apartar de su objetivo. En nuestra vida es igual. Hablemos de la pandemia. ¿Cuántas oportunidades legítimas nos han aparecido para hacer algo en la pandemia? También, ¿cuántas oportunidades ilegítimas nos han aparecido? ¿De dónde hemos obtenido la fuerza para mantenernos en la línea de la comunicación con Dios y en la línea de la fidelidad? Y si hemos caído en algunas cosas, si no hemos hecho lo que teníamos que hacer en esta pandemia, porque nos afectó en todo sentido, es a lo mejor porque nos faltó comunicación con quien debíamos tener comunicación. Nos faltó mayor oración, quizás. Usted tiene que examinar su vida como la examino yo. Y pensando en esto, yo anoche le decía, Señor, realmente yo necesito que tú seas el que dirija muchas cosas. Gracias porque tú estás actuando y porque tú estás haciendo las cosas y yo quiero estar en la sintonía contigo. Y me quedé dormido, eran como las 12:15 por ahí. Pero qué necesario es mantener esa comunicación constante y más aún en la situación en que estamos viviendo. Ahora, yo no creo que esto va a durar toda la vida. La pandemia llegará un día en que pasará. Y volveremos a una vida un poco más normal. Pero estemos en oración, comunicados constantemente. Piensen esto, el Wi-Fi de Dios nunca falla, siempre mantiene la conexión. Siempre mantiene la conexión. Por eso, por todas estas cosas, porque Jesús hacía todo esto, él pensaba y daba por sentado que nosotros también como hijos de Dios tendríamos hambre y sed de comunión y diálogo con el Padre Celestial. Fíjense que la figura, lo que él mostró de Dios como Padre, lo que él enseñó a sus discípulos, era pensar en Dios no como el eterno, el todopoderoso, el exaltado, el lejano Dios. No, al contrario, sino como el Dios cercano, el Dios que está al lado nuestro y que está interesado primeramente en escucharnos a nosotros. Por eso que les enseñó la mejor oración. Padre nuestro que estás en los cielos. No fue Dios que estás en los cielos, Dios que tiene autoridad sobre todo. No, es como decirle, piensen, si su Padre está en los cielos, ¿qué será difícil para Él de hacer por ustedes? Su Padre está en los cielos. ¿Quién tiene un Padre en los cielos vivo y activo? Solo los creyentes. Solo los creyentes. No nos hablamos a nosotros mismos cuando oramos. Estamos comunicándonos con alguien que escucha y que toma decisiones. Jesús no enseñó a sus discípulos a acercarse al trono de Dios como mendigos, buscando alguna sobra. Les exhortó a entrar a la presencia de Dios
como niños necesitados que se acercan a un Padre sabio y generoso. Recordemos cómo nos acercábamos a nuestros padres. Especialmente esperábamos el mejor momento, cuando estaban de mejor ánimo. Y nos decían, ¿qué quieres? ¿Qué necesitas? Uno podía sentarse al lado de ellos, le pasaban el brazo en la espalda, mire, sabe papá, los zapatos estos no están muy buenos y necesito otro par. Y él miraba y decía, sí, tienes razón. Esta semana haremos algo al respecto. Es igual con Dios, exactamente igual. Dios está allí para actuar con la responsabilidad de un padre, así como los padres que nosotros hemos tenido. Otra razón por la cual tenemos que orar es esta. Cada uno de nosotros tiene en el diablo un enemigo violento y malvado. ¿Cómo le parece? O sea, usted y yo estamos durmiendo con el enemigo. Ese enemigo no es nuestra esposa, no nos equivoquemos. No, de ninguna manera. Ese enemigo es un delegado satánico que está atento para crearnos problemas, para bajar nuestra fe, para convencernos que Dios nos escucha, que no perdamos tiempo, que de lo que se trata es a Dios rogando y con el mazo dando. Pero cuando nosotros no tenemos el hábito de la oración, solamente damos mazazos sin sentido y sin respuesta. Jesús tuvo un encuentro personal, como decíamos, con el diablo al principio de su ministerio. Mateo 4, 1 al 11. Satanás se mostró como su enemigo, pero un enemigo disfrazado de amabilidad. Y es allí como nos convence, con amabilidad, haciéndonos ver que las acciones que él propone nos van a traer más felicidad que lo que Dios nos ofrece. La oración nos libera de desengaño. La oración nos libera de desengaño y es muy fácil caer. Cada uno de nosotros, de alguna manera, a lo largo de nuestra vida, luego de ser cristianos, caímos en errores. Caímos en errores y nos dimos cuenta que habíamos sido mal aconsejados por nosotros mismos, no por nosotros mismos. Por alguien que al lado de nuestro oído nos dijo, mira, no hagas eso, haz esto otro, es más conveniente. Y esas experiencias negativas nos ayudaron a cerrar un oído a lo que no conviene y comenzar a oír la voz de Dios, a veces suave, tierna, otras veces fuerte, pero dando dirección y mostrando el cuidado para nosotros. Pedro escribió palabras de aviso con respecto a nuestro enemigo el diablo. Santiago dio consejos en cuanto a cómo podíamos vencer al diablo, y así todos los que escribieron en la Biblia dieron consejos sobre cómo evitar esta acción del enemigo. ¿Dónde la aprendieron? Aquellos que nos comunican, y sobre todo en el Nuevo Testamento y en las epístolas, ¿dónde lo aprendieron? En ningún libro, lo escucharon directamente de Jesús. El consejo de cuidarnos de aquello que puede distraernos y sacarnos de la ruta donde debemos caminar. Otra razón por la cual tenemos que mantenernos orando. La vida trae muchos problemas y penurias. Vea los problemas y penurias que enfrentó Jesús. Solo en 3 años y unos días que estuvo en la tierra. Sus propios discípulos no lo acompañaron en la cruz, excepto las mujeres, como hemos aprendido esta semana. Nadie le dio las gracias por haber ido a la cruz. Al contrario, se reían de él. Hombre, pero si tú eres Dios, ¿qué estás haciendo allí? Bájate y sálvanos a nosotros dos, le dijeron los 2 ladrones. Uno solo dijo, mira, cállate,
estás equivocado. Este no ha hecho nada. Este verdaderamente es el Hijo de Dios. Y él le pide, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. No fue fácil la vida de Jesús. Experimentó pocos momentos agradables. Casi todos fueron difíciles. Sin embargo, él mantuvo su comunión con Dios. Y muchas veces dejó a sus discípulos en alguna parte o simplemente se iba. Y lo dice el Nuevo Testamento. Y Jesús se fue a lo lejos a un monte. ¿A qué se iba? A orar en soledad. Y luego volvía y se aparecía con sus discípulos donde estaban, ya sea en una barca o en otro lugar. Pero Jesús buscó la soledad en la oración, donde podía abrir su secreto a Dios, abrir su corazón y dirigirse a Él. Estemos preparados ya, llevamos 1 año y meses y hemos sabido y visto que la vida trae muchos problemas y muchas penurias. Imagínense una capital como Santiago de Chile con más de 4 o 5 millones de habitantes y todos encerrados en sus casas, confinados sin poder salir. Y no se ha dado fecha para que todo se abra. Consecuencia de la irresponsabilidad de todo un pueblo. Creyeron que la vacuna ya les había dejado listos. Y ahí hasta cristianos también cayeron en eso. Y se fueron a las playas, llenaron las playas sin ningún cuidado, seguros de que ya nada había a pasar. Y ahí están pagando las consecuencias. Las consecuencias nuestras son espirituales. ¿En qué sentido son espirituales? En que tenemos temor de dirigirnos a Dios cuando sabemos que no hemos enfrentado bien un problema, una penuria, una desgracia, algo que se ha presentado en nuestra vida, porque hemos pensado que no hay problema, que no es necesario preocuparnos. Jesús dice, ojo, la vida trae muchas penurias y muchos problemas y se presentan cuando menos los esperamos. Cuando creemos estar seguros, aparece la inseguridad. La otra razón por la cual tenemos que orar. El camino de la vida es incierto. ¿No les parece que esto es cierto? No sabemos qué nos espera en el futuro, a menos que miremos la palabra de Dios. A cada vuelta del camino aparecen sorpresas. Algunas las podemos evitar, algunas las podemos superar, pero otras nos provocan problemas y muchas penas. Es lo que muchos creyentes que están recuperando su fe en Colombia están volviendo a acercarse a Dios, pero han pasado penurias muy fuertes en el año pasado. Hay familias donde el jefe de familia, que era pastor, ha muerto con el COVID. Tenemos 15 pastores que han muerto en Cali y un total de 38 pastores en Colombia. Y conversando sobre esa situación, algunos de ellos confundieron protección de Dios, la confundieron con inmunidad. Y en la Biblia dice claramente que tenemos que someternos a las autoridades, porque toda autoridad ha sido puesta por Dios. Esa familia, algunas están muy mal, no solo emocionalmente, económicamente también. Y obviamente el pueblo de Dios ha hecho algo por ellos, pero algo que pudo ser evitado. El mañana es un misterio para todos nosotros. No sabemos lo que traerá el día de mañana. Debido a esto que muchos de nosotros sentimos la necesidad
de encerrarnos en nuestro cuarto de oración para recibir la fuerza y la seguridad y la dirección de aquel que ha dicho que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y cuando hablamos de un camino de la vida incierto, cuando hablamos de que la vida trae muchos problemas y penurias, tenemos que recordar lo que Jesús nos advirtió. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y si Jesús ha vencido al mundo, su victoria también es nuestra, tomado de la mano de Él. ¿Qué otra razón habría para la oración? La oración trae la fuerza y la ayuda del Señor a los que esperan en Él, con fe y fidelidad. Isaías 40:31. Muy importante esto. La oración trae la fuerza y la ayuda del Señor a los que esperan en Él con fe y fidelidad. Y esta es la pregunta que el Señor nos hace en esta mañana. Hemos participado a partir del día martes de la semana que está terminando, comenzando con los madrugadores, un tiempo de oración, un tiempo de renovación de la fe, un tiempo de estar con el Señor y con los hermanos. El día miércoles hubo mucho contacto personal, mucho saludo personal, mucha conversación positiva, aparte de algunas pequeñas reuniones. El jueves estuvimos todos reunidos y participando de la Santa Cena, participando de la quema de las peticiones, recordando esos momentos cuando lo podíamos hacer en nuestro templo. El viernes pudimos ver los eventos de la cruz. Fuimos privilegiados con 2 hermanas, 2 damas, que hablaron sobre la actitud de las mujeres ante la cruz, ante lo sucedido y ante los discípulos. Y también 2 hermanos que nos ilustraron sobre los eventos, sobre lo que pasó y lo que la Biblia nos habla. Lo bueno que es reconocer y conocer la historia que la Biblia contiene. Reconocer la historia, porque en ella están los pasos de éxito y los pasos de fracaso. Y los que no reconocemos la historia y la vivimos, tenemos que volver entonces a vivir los mismos problemas de los cuales la historia nos habló. Y aquí está nuestro problema. Nosotros somos el único animal que mete 2 veces el pie en el mismo hoyo, aun cuando se nos advierta de ello. No somos capaces de vivir solos e independientes. Necesitamos la dependencia de Dios. Y el canal de la dependencia es la oración. Y esa oración nos ayudará a evitar todas estas situaciones que hemos mencionado. Porque al final, Isaías 40:31 nos dice, la oración trae la fuerza y la ayuda del Señor a los que esperan en Él con fe y fidelidad. Este nuevo año que viene, después de la Semana Santa, si lo pudiéramos decir, es un año que tiene que encontrarnos en una actitud diferente y en una manera de confiar diferente. Y la diferencia la hará la oración. Es bueno orar en el grupo. Es bueno orar como familia. Es bueno orar con otras personas. Pero qué bueno es esos tiempos a solas con Dios. No tienen que ser 40 días. Puede ser unos 15 o 20 minutos, pero que en esos 20 minutos o esa hora o lo que dispongamos, nuestra mente se aleje de todo lo que nos rodea. Y nos concentremos exclusivamente en ese diálogo tan personal y tan valioso
con nuestro Señor Jesucristo. De esa manera, el futuro no nos sorprenderá, porque todo aquello que venga y que sea negativo, el Señor estará cuidando de él. Hermanos, debemos cultivar el hábito de la oración, debemos hacerlo, porque también Jesús nos invita a hacerlo. En ese sentido, esa comunicación es la esencia de nuestra vida. No nos olvidemos que Salomón en su libro Eclesiastés dijo: cordón de 3 nudos nunca podrá ser superado o desatado. Cordón de 3 nudos. Se refiere al matrimonio, pero también se refiere a tu y mi relación personal con Dios. Dios, Jesucristo y el Espíritu Santo. Ahí están los 3 nudos. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en nuestra vida. Nunca ese cordón podrá ser roto. Siempre será fuerte. Y en la medida en que nuestra oración es una realidad, ese cordón cada vez se fortalece. Tómate de ese cordón. Tómate de ese cordón y tu vida y mi vida se llenará de seguridad, de confianza y de la verdadera alegría, que es la consecuencia de hacer la voluntad del Señor. Los invito a que oremos. Padre bueno, en esta mañana te damos gracias por el privilegio que tú nos diste de poder oír tu palabra, Señor, y estar escuchándonos y mirándonos también. Gracias por el privilegio que tú nos das como iglesia, que aún en tiempos, Señor, en que no hay un permiso total para reunirnos en nuestros templos, pero sé que a futuro lo habrá y lo haremos. Gracias, Señor, por esta circunstancia y porque en la virtualidad nos encontramos. Te adoramos, te alabamos y te damos gracias. Bendice, Señor, cada familia. Sé tu respuesta a cada necesidad, como lo estás haciendo. Y gracias por los testimonios de todos. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y decimos: gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Podemos abrir nuestro micrófono. Gloria a Dios. Amén. Muchas gracias.